Bien, continuando con la información, está en nuestros estudios Víctor Hugo Quijada, analista político, con quien vamos a conversar temas sobre el referéndum y los cambios del proyecto de bicameralidad. Bienvenido. Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué te parece si iniciamos la entrevista haciendo un tema didáctico para la población, hablando desde el punto de vista jurídico, qué es el referéndum? Bueno, el referéndum es una institución jurídica en la cual los pobladores, en este caso mediante haciendo ejercicio del derecho de voto, de sufragio, pueden modificar la Constitución sobre determinados aspectos, ¿no? Hay que recordar de que el presidente, el Ejecutivo, ha planteado 4 reformas principales, que es el sistema de justicia, respecto a la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura. Tenemos el tema de la no reelección de los congresistas, y también el tema de la justicia. Tenemos el tema de la bicameralidad, ¿no? Que es el que está en cuestión ahorita, ¿no? Y bueno, básicamente esos son los puntos, ¿no?, principales que se están planteando, ¿no? Sobre eso íbamos a ir. El tema en análisis en sí, ¿cómo consideras tú que es la propuesta sobre la bicameralidad? Bueno, de los 4 puntos que se han planteado, este es el que está en cuestión, del cual el Ejecutivo ha dicho que, digamos, se responda no, ¿no? Pero hay que tener en cuenta de que hay una diferencia entre lo que se ha presentado por el Ejecutivo y lo que pues el Legislativo lo ha modificado, ¿no? Primero es en cuanto a la conformación. Primero el antecedente histórico, ¿no? Perú siempre ha sido de 2 cámaras, ¿no? Ha tenido 2 cámaras, el Congreso, el Parlamento, como es el verdadero nombre, y que, bueno, básicamente en el 92 hacia adelante, 93 hacia adelante, esas 2 cámaras se vuelven una, ¿no? Unicameral con 130 congresistas, que es el número actual, ¿no? Sin embargo, lo que se ha planteado ahorita es volver a lo anterior, ¿no? Senadores y diputados, ¿no? Lo primero es en cuanto al número, ¿no? El Ejecutivo planteaba mantener ese número dividido, ¿no?, en cuanto a la cantidad. Si no me equivoco, de acuerdo a la información, son 30 senadores y 100 diputados, ¿no? Pero el Legislativo lo ha ampliado. O sea, el Ejecutivo quería mantener el número de los 130, pero el Legislativo amplió a 50 diputados y 50 senadores, ¿no? Aumentando. En total de sus facultades. Sí, en total 180, ¿no? Y mantener 130 en general diputados, ¿no? Es decir, aumentando en 50 el número, ¿no? Lo cual no es poca cosa, ¿no? Una disyuntiva que siempre tiene la población es el tratar de identificar cuáles son las funciones de ambas cámaras. Bueno, el senador, y eso íbamos también, porque otro de los requisitos de las modificaciones era que, por ejemplo, el senador se requiere mayor experiencia política y mayor experiencia académica, de una manera, ¿no? Porque, por ejemplo, el Ejecutivo planteaba que tengas 35 años para ser senador y por lo menos tener 10 años de experiencia o haber sido diputado. Sin embargo, el Legislativo lo llegó a cambiar, ¿no? El Legislativo lo llevó a cambiar solamente poniendo la valla para ser senador 35 años, ¿no? Entonces, el primero ahí se ha excluido un filtro, ¿no?, que hay que tener en cuenta, de que el senador es generalmente aquel funcionario que tiene la facultad de poder discutir con mayor altura y nivel técnico las leyes, ¿no? El diputado generalmente es el que propone las leyes, y generalmente los diputados son representantes directos de la sociedad. O sea, no necesita ser abogado, puede ser cualquier persona, un profesor, un obrero, sí, dentamente político, más allegado a la población, ¿no? Y por eso el menor número también, ¿no? Y los senadores, sí, digamos, el diputado es quien propone la ley y el senador es quien discute y aprueba la ley, ¿no? Se supone que bajo lo que históricamente y lo que la mayoría de parlamentos del mundo establece, es de que se requiere mayor capacidad técnica y discusión y experiencia, ¿no? Por eso que era importante la propuesta inicial del Ejecutivo, que después fue modificada en el último proyecto por el Legislativo, ¿no? Porque ahí estaríamos hablando de que hay o sea, se estaría quitando el tema de la experiencia, ¿no? El tema de la experiencia. Entonces, ¿cómo mejoraríamos? La pregunta sería cómo mejoraríamos el nivel de nuestro Congreso actual, ¿no? Sería por lo menos tener unos senadores que tengan experiencia, ¿no? Que es lo que requería el Ejecutivo, ¿no?, inicialmente, ¿no? Desde el ámbito del derecho, ¿cómo han tomado los profesionales de este campo el tema de la propuesta de bicameralidad, ya sea desde un inicio desde el Ejecutivo y lo planteado por el Legislativo?
Bueno, del punto de vista netamente académico, es básicamente regresar al pasado, o sea, en cuanto, como te mencionaba hace un momento, el tema histórico, ¿no? Acá se tendría que ver realmente la eficiencia, ¿no? Porque si que uno hace un análisis comparativo entre el tiempo que Perú fue bicameral y el tiempo que fue unicameral, ¿cuál ha sido más beneficioso para la población, ¿no? Porque al fin y al cabo nosotros los académicos nos podemos centrar en el aspecto histórico, en el aspecto de, digamos, de la discusión del cambio normativo respecto al tema académico, pero en fin y al cabo es la población quien va a determinar el 9 de diciembre qué es lo que es más beneficioso para ellos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la propuesta inicial del Ejecutivo, entre ellas, por ejemplo, se añadía mantener el número de miembros, que el tema de la experiencia. Otras modificaciones importantes era de que, por ejemplo, las declaraciones de intereses, activos y patrimonios de los congresistas, o sea, de ambos senadores y diputados, era obligatorio, que después también fue modificado por el legislativo y ya el proyecto legislativo no requiere ese cambio, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea en general acá es de que se tengan mejores personas en el Congreso para que hayan mejores leyes en favor de la población. O sea, al margen de las propuestas, tanto sea ejecutivo y legislativo, creen de que la finalidad siempre tiene que estar a favor de la población. Así es, ¿no? Entonces, el hecho de aumentar desde ya más burocracia, lo que implica aquí es que en el fondo se tenga mejor calidad de representantes y representantes más allegadas a la población, ¿no? Porque hay que recordar que de los 130 que actualmente están en el Congreso, no existe, o sea, no se puede ver en la práctica una representatividad directa, ¿no? Por ejemplo, Lima tiene 36 congresistas, pero tú te vas a la región Junín, solamente hay 5 congresistas para más de 800.000 votantes, pero están por encima de 1,5 millones de habitantes, ¿no? Y igualmente Arequipa, ¿no? Que tiene 6 o 5 cupos, ¿no? Y así, o mismo, por ejemplo, o sea, ¿creen que se debe replantear el tema de la el tema de la paridad, el tema es que todavía aún va a entrar a discusión cuando si es que se llega a aprobar el referéndum. Acá lo que se requeriría es mejores representantes y quizás mayor, si es que la ventaja de tener 2 cámaras es de repente de que hay sectores de la población que pueden verse incluidos, ¿no? Minorías y regiones, por ejemplo como Huancavelica o como Purímac, que solo tienen 2 representantes respecto a 36 que tiene Lima metropolitana. Entonces, de alguna manera esto le permitiría la oportunidad a la población de tener más representantes, ¿no? Digamos, la responsabilidad de la ciudadanía sí recaería en la calidad o a quienes eligen, ¿no? Pero la ley está. La ley existe y por tanto el tema sería volver al pasado. Quizás el tiempo en los 90 se hizo este cambio a unicameral por las circunstancias políticas de aquel entonces, de la violencia política que hubo, que en estos tiempos, digamos, ya no existe ese escenario. ¿Ustedes creen que la realidad es otra? Entonces, la realidad es otra en la actualidad, digamos, ya no se requiere actuar con reformas del tema económico y del tema de guerra interna, que quizás esa haya sido, digamos, el actuar de aquel entonces de aquellos funcionarios, presidentes y congresistas o los que estuvieron en aquel entonces. En la actualidad no lo veo mal de que se vuelva a, como son la mayoría de congresos del mundo, parlamentos del mundo son bicamerales, ¿no? En Estados Unidos, en casi toda Latinoamérica. Entonces, lo que se requiere acá es mejor discusión para tener mejor calidad de leyes, ¿no? Y por tanto más representantes, sobre todo para incluir aquellas minorías, aquellas regiones que de alguna manera en la actualidad no tiene, digamos, representantes, ¿no? Justo ese punto hablas de una mejor discusión. El tema de la pregunta sobre bicameralidad no solamente, digamos, arrastra unos pocos cambios, sino que arrastra una cierta cantidad de modificación de artículos, ¿no? Desde el plano jurídico, ¿cómo consideras tú digamos, esta propuesta de grandes cambios? Porque en realidad, si no me equivoco, hay una cierta cantidad de artículos que van a ser modificados y que entre ellos ha traído justamente la polémica entre trabajar por el sí y el no. Efectivamente, lo que sucede aquí es que hay distintos puntos de vista o distintas propuestas del Ejecutivo y el Parlamento, ¿no? Por ejemplo, el Ejecutivo, ya yendo netamente al campo político, por ejemplo, planteaba, acá tengo yo el texto, ¿no? Decía, la cuestión de confianza solo se plantea por iniciativa ministerial. Sin embargo, el Legislativo dice, la cuestión de confianza solo se plantea por el presidente del Consejo de Ministros previo acuerdo de Consejo, ¿no? Entonces, el primer punto ahí se puede visualizar, y bueno, lo
y bueno, lo que dice el actual artículo 132 es lo mismo prácticamente de lo que el Ejecutivo ha planteado, o sea, no ha habido un cambio, pero el Legislativo sí lo cambió, ¿no? Entonces acá lo que estamos haciendo es de alguna manera, en primer punto, con la propuesta del Legislativo, entrampar esta iniciativa del pedido de la cuestión de confianza, ¿no? Porque cualquier ministro podría pedir una cuestión de confianza, que es lo que naturalmente se ha dado a la actualidad, ¿no? Sin embargo, el Legislativo de alguna manera lo entrampa, si queremos llamarlo así, para que solamente el presidente del Consejo de Ministros, previo acuerdo de todo el Consejo, recién lo pueda solicitar, ¿no? Lo cual de alguna manera quita, digamos, más tramitología, ¿no? Un poco más de trámite, ¿no? El otro tema, por ejemplo, aquí es el Ejecutivo plantea si la confianza es rehusada, se produce la crisis total del gabinete, ¿no? El Legislativo dice si la confianza es rehusada, ninguno de los miembros del gabinete puede ser nombrado nuevamente ministro durante un año, ¿no? Es decir, y bueno, y lo que establecía el artículo 133 de la Constitución es lo mismo prácticamente que el Ejecutivo ha ratificado. O sea, su propuesta, el Ejecutivo ratifica lo que está en el artículo 133 de la Constitución, pero el Legislativo de alguna manera lo debilita, ¿no? Estableciendo de que no se produciría la crisis total del gabinete, sino que simplemente es como una especie de perdón previo, ¿no? Que un año no va a poder ser ministro, ¿no? Que las condiciones para que se produzca la crisis total del gabinete sea posterior, ¿no? Claramente entonces hay unas propuestas que han sido planteadas del Ejecutivo y otras modificadas por el Legislativo. Y ¿no? obviamente cada entidad está jalando, bueno, sobre todo el Legislativo jala, si queremos hablar coloquialmente, agua para su molino, ¿no? Porque si tú de alguna manera quites este tema de la crisis total del gabinete y solamente ese año ese ministro no va a poder ser nombrado durante ese año, no se generaría la crisis total del gabinete, por ende no se crearía el supuesto para disolver un Congreso, ¿no? Entonces, ahora yo te plantearía un tema. Esta conversación que estamos teniendo, yo podría también emplazarlo a los profesionales del derecho a que la puedan tener abiertamente en distintos escenarios, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y lo que yo sí veo, Jorge, es de alguna manera estas propuestas son importantes porque son de fondo. Mi apreciación personal es que coincido con las propuestas del Ejecutivo respecto a este tema de la bicameralidad, que de alguna manera sí han sido modificadas sustancialmente, como estamos revisando, por el Legislativo, que de alguna manera estas discusiones, porque acá no se trata de que quién tenga la razón, sino de que qué es lo mejor para la población, de repente podría llevarse... Y que en buena voluntad la población va a tener la opción de poder elegir, ¿no? De repente se necesitaría un mayor nivel de discusión en las universidades, en los colegios de abogados de las regiones, de mismo Lima, para poder de alguna manera informar a la población qué es lo que más le va a convenir, ¿no? No se trata solamente de volver al pasado, sino de saber que estos cambios sustanciales no solamente es en cuanto al número, en cuanto a las declaraciones, en cuanto a la experiencia, sino que ya yendo al tema de fondo, que es el tema de la crisis del gabinete, el tema de la confianza, que también, por ejemplo, el artículo 134, que el tema de la censura, que de alguna manera ya no se produciría, porque el Legislativo le pone una especie de candado adicional, que es realmente lo que le convendría al país, ¿no? En ese aspecto está clarísimo que hay que ampliar el debate. Hay que ampliar el debate. Hay que ampliar el debate. Sí. Respecto al tema de la cantidad, es discutible, ¿no? De repente, a mí, como ciudadano, me convendría, sinceramente, tener más representantes. Sí me convendría tener, de repente, que tenga, por lo menos, como dice el Legislativo, 35 años de edad. Pero lo que sí me preocupa es que en el otro campo, del tema de la confianza, el tema de la censura, de la crisis del gabinete, se estén poniendo algunos candados para postergar o dilatar, ¿no? O ponerle más trámite, ¿no? Y bajo ese contexto no me gustaría terminar la entrevista sin que tú puedas hacer una recomendación al ciudadano para que obviamente pueda ampliar este debate también. Sí, bueno, básicamente la recomendación sería de que, bueno, las iniciativas han sido planteadas por el Ejecutivo y lo que se requiere acá es simplemente en favor de la población. Informarse bien. Informarse mejor, pero hay que tener en cuenta que la propuesta de la bicameralidad es un retorno al pasado y que de alguna manera como ciudadanos debemos pensar qué de bueno en los tiempos que fue Perú bicameral, qué leyes buenas se produjeron en favor de la población y qué leyes
buenas se produjeron en el tiempo de a pesar del, digamos, del cuestionado Congreso, del tiempo de los 90 hacia la fecha, qué sistema ha sido mejor, ¿no? Y uno analizará y sacará sus conclusiones y verá qué es qué ha sido lo mejor, ¿no? Víctor Hugo, gracias por tu análisis y por plantear tus propuestas sobre este tema y por poder ilustrarlo también a los ciudadanos y a nuestros televidentes. Gracias, Jorge. Ok, nosotros vamos a continuar con la información. La gestión de conflictos socioelectorales es el nuevo curso de especialización del Jurado Nacional de Elecciones que pondrá a disposición de la ciudadanía. Entérese cómo inscribirse en la siguiente nota.